Contextos. Contexto del texto. Toño, muy buenos días. Muy buen día. Hace rato que entramos a esta cabina, siempre tan amable, un ambiente tan cordial. Estábamos viendo que sería bueno hablar, alguien dijo, a capela. Y a capela, obviamente, ya sabemos que se refiere cuando no hay acompañamiento instrumental, cuando un cantante con la pureza de su voz, que se supone que es hermosa, llena el tiempo deleitándonos con su canto sin acompañamiento instrumental. Pero la etimología es interesantísima. A capela se escribe a capella y se pronuncia a capela porque es efectivamente doble L, no es como ahora en español la prosodia, la ortología del castellano, que nos dice a capella, es a capela en latín, y significa el modo de la capilla. Es una curiosidad histórica, incluso yo creo que hay algo un motivo de vergüenza, pero durante mucho tiempo las autoridades eclesiásticas consideraron los instrumentos musicales como pecaminosos, como inductores al mal, como una muestra de paganismo. La música sacra, el canto ambrosiano, canto gregoriano, era el canto de una comunidad unida, no había ni siquiera primera y segunda voz, y todos cantaban el canto llano, y poco a poco se van incorporando instrumentos. Entonces, pero ¿de dónde viene la palabra capilla? Pues literalmente capilla significa eso, una capilla. Los primeros cristianos que se reunían de manera subrepticia, en forma clandestina, tenían que dejar una señal para otros cristianos. Y entonces, afuera de la vivienda, en el exterior de la casa, ponían la prenda, la pequeña capa, que era tan común en los tiempos del Imperio Romano, y ahí el cristiano sabía que estaban reunidos otros cristianos. En la iconografía de la Iglesia Católica es muy común representar a Martín Caballero, ese santo, dando su capa a un pordiosero, a un limosnero. Entonces, a capilla, a capela, viene de la pequeña capa, es un diminutivo incluso despectivo, a capilla, y porque se usaba la prenda de ropa para indicar dónde era la reunión. Y ya que hablo de la L, doble L y la L, que en el latín no son lo mismo, hay otra expresión que cuando lees en inglés, pues ves, por ejemplo, los años anteriores a Cristo, que dicen BC, que es Before Christ, pero los años posteriores a la era cristiana, o a partir de la era cristiana, no viene AC, que sería After Christ, sino viene AD, pues es que eso es en latín, y en latín es Año Domine. Se escribe ano, doble N, pero es doble N. La doble N, cuando ya en las lenguas romances, como el castellano, tiene ya la prosodia de ñ, pero era el año del Señor. Nada más una precisión o una aclaración, Toño. ¿Cuál es la relación entonces? Si nos queda claro que el término a capela viene de la capa, pero ¿cuál es la relación a la utilización de ese término que es el cantar sin instrumentos musicales? Porque una capilla en realidad originalmente era una casa, una vivienda, cualquier construcción que diera abrigo a los primeros cristianos. Con el paso del tiempo fue un área del templo. E incluso después se pudo constituir como un templo independiente, pero era el sitio de reunión. Entonces, el origen es ese. Donde estaba la capilla era el sitio de reunión. Ahora, el sitio de reunión de gente de la iglesia también se le llama capilla. Normalmente entendemos a la iglesia malamente como un edificio, pero en realidad la iglesia es la comunidad de fieles. Eclesia significa asamblea o comunidad de fieles. Entonces, a capela
es porque la Iglesia Católica o las autoridades de la Iglesia Católica, los jerarcas eclesiásticos, consideraban como una muestra pagana el uso de ciertos instrumentos. Correcto. Por ejemplo, la guitarra y sus antecedentes simulaban las formas inductoras al pecado de una mujer, la cintura y la cadera. Ese medievalismo, que afortunadamente superado, da cuenta de ese tipo de expresiones. Pero de lo que quería hablarte, mi querido Juan, es que me da mucho gusto que se reconozcan los errores, aunque sea de manera tardía, y muchas veces ya cuando el afectado por los errores ya no vive para recibir la expresión de haber cometido el error. Tú recordarás, por ejemplo, que Juan Pablo II pidió disculpas, ofreció disculpas más bien a gente como Galileo Galilei por haberse atrevido a defender la teoría helocéntrica de Copérnico, aplicar el método experimental de las ciencias, saber que en cuestiones académicas la razón es la primera autoridad y la autoridad es la última razón. Así debe ser. En cuestiones académicas, científicas, de estudio, la razón es la primera autoridad y la autoridad es la última razón. Bueno, Karol Wojtyła ofreció disculpas de manera simbólica a Galileo y a la gente que razonaba así, pero en tiempos más recientes, tiempos más recientes respecto al afectado. Obviamente no es lo mismo la época de Galileo que el siglo XX. Hubo un gran matemático, criptógrafo, lógico, incluso corredor de maratón, llamado Alan Turing. Hace algunos años escribí un artículo que se llama El hombre de la manzana, donde hablo de Steve Jobs, el empresario, el señor que innovó la industria de la computación, que ciertamente tenía aspectos geniales y merece reconocimiento. Pero el verdadero hombre de la manzana, más allá de Adán y toda la simbología esta escriturística, es Alan Turing. Y que bien a bien no se sabe con detalle, con precisión, lo de la manzana. Sabemos que Alan Turing muere en 1954, 9 años después de concluir la Segunda Guerra Mundial, una guerra que costó alrededor de 55 millones de vidas humanas, y que Alan Turing, dicen los expertos, evitó que murieran más personas acortando la guerra al descifrar los códigos que los nazis utilizaban. Él, con un equipo, era un equipo de 30 personas, había estudiosos de ajedrez, había filólogos, había lingüistas, había traductores, había escritores, había aficionados a los crucigramas y había 2 matemáticos en ese equipo. Uno de ellos era Alan Turing. Alan Turing, experto en lógica, graduado en Cambridge, posgraduado en Princeton, resuelve los mensajes cifrados que una máquina portentosa hecha por alemanes, llamada la máquina Enigma, le servía para sus propósitos bélicos. Bueno, pero vuelvo a la manzana. Alan Turing muere en el 54 y a su lado, al lado de su cadáver, se encuentra una manzana envenenada con cianuro. La versión oficial es que se suicidó, que Alan Turing se suicidó por el oprobio, la ignominia, la vergüenza. 2 años antes había sido condenado por sodomía, por homosexualidad, era el término, por actos perversos, degradantes. Él era un homosexual y cuando es robado su hogar, él presenta una denuncia. Las investigaciones apuntan que uno de sus amigos de ocasión, que participaba en relaciones homosexuales, en contubernio con otro delincuente, porque este mismo era un delincuente, aprovecha la confianza de Turing para robar el hogar de Turing. Pero sale la investigación de quiénes eran y se descubre
se da a conocer más ampliamente que Turing era homosexual, y entonces le dicen o va a la cárcel o usted tiene que recibir una castración química. Durante un año estuvo en un tratamiento hormonal infame, le inyectaban estrógenos, le ocasionó varios cambios somáticos y obviamente tuvo un impacto emocional y mental en él, pero no le quedaba de otra. Él quizás se acordaba de Oscar Wilde, el gran escritor irlandés, el autor de La importancia de llamarse Ernesto y el retrato de Dorian Gray, este genial narrador y dramaturgo británico Oscar Wilde, en el pináculo de su fama, en el cenit de su prestigio, es acusado por lo mismo y él va a la cárcel 2 años, y cuando sale se le cierran todas las puertas. Y vive en la completa soledad sus últimos días, muere solo, abandonado, incluso pobre, habiendo sido tan rico, en París. Les recomendación, vuelvan a leer este documento que se llama De Profundis. Es un opúsculo, es un libro pequeño donde él habla de lo que sintió ante el impacto de toda una sociedad conservadora victoriana cuando el mundo se le vino encima por tener otra orientación sexual. Entonces, Turing fue un genio de las matemáticas, de la lógica, de la criptografía, y ayudó mucho a lo que es el actual desarrollo de los ordenadores o computadoras. Fue un hombre brillantísimo. Ojalá nos demos tiempo para leer sobre gente como Turing, que al margen de su personalísima preferencia sexual, sus aportaciones a la humanidad son extraordinarias. Pero además, ya que vas por este camino, Toño, habríamos también de apuntar una gran cantidad de genios, artistas, científicos, escritores, que también han sido homosexuales. Incluso muchos de ellos llegaron a reprimir su homosexualidad y a sublimarla, como en el caso de Leonardo da Vinci, por ejemplo. Sí. Bueno, lo del Da Vinci es muy complejo y te prometo abordarlo. Pero fíjate, existe en lógica algo que se conoce como argumento o argumentación ad hominem, que en realidad no es una argumentación, porque una argumentación es un articulado de ideas con fundamentos. Es decir, tú dices algo y yo, que no puedo desacreditar lo que dices con razones, te ataco a ti en lo personal. Uh-huh. Saco defectos tuyos, que a lo mejor son inventados, para desacreditar algo que tú dices, que puede ser verdadero lo que tú dices. O sea, la verdad no depende de la vida de la persona. Entonces, Alan Turing, acostumbrado a la lógica, él no le quedó otra más que reírse de sí mismo. Decía, Alan Turing cree en la inteligencia artificial, cree que las máquinas pueden llegar a pensar. Alan Turing se acuesta con hombres, entonces las máquinas no pueden llegar a pensar. Esta tesis atrevida de Turing, de la inteligencia artificial, que ya la mayor parte de los estudiosos abrazan, la hacen suya, de que sí es posible crear inteligencia artificial, fue uno de los acertos de Turing, y sin embargo muchos tontos se rieron de esta posibilidad porque quien la propuso era un homosexual. Pero ya que hablas tú de esto de la orientación sexual de grandes, pues imagínate cuánta genialidad en la historia de la humanidad se perdería cuando los personajes que han sido rechazados o tontamente son criticados tienen una orientación sexual diferente. Tú mencionas a Leonardo da Vinci. Miguel Ángel también. Miguel Ángel escribió sonetos, aparte de extraordinario escultor y artista plástico,
Miguel Ángel fue un gran poeta y escribió sonetos a Tommaso Mezzi. Ahora, el amor... si a esas vamos, Toño, me vas a disculpar, pero... a Miguel Ángel le funcionaba únicamente el hemisferio derecho. Digo, si nos vamos a la teoría de los hemisferios izquierdo y derecho, del arte y la ciencia. Pero en el caso de Leonardo, fue una mentalidad completa. Es decir, él no solamente fue artista, también fue científico, y fue ingeniero, y fue médico. Sí. Y yo creo que ha sido no sé, salvo tu mejor opinión, que tienes muchísimo más conocimiento que yo, ha sido tal vez digamos, el cerebro más completo de la humanidad, porque en el caso, por ejemplo, de Albert Einstein, pues sí, era un científico, pero tocaba el violín y era también músico, digamos, hasta cierto punto, pero no de la misma calidad de su ciencia, ¿sí? En cambio, en el caso de Leonardo, sí, absolutamente todas las disciplinas las hacía, se iba a fondo en ellas. Sí, por supuesto. Ahora, sin embargo, su orientación sexual es muy discutible, a diferencia de la de Miguel Ángel, o la de Tchaikovsky, la de Oscar Wilde, la de Aaron Copland, la de tantos otros. Resulta que él convivió mucho con un... Andrea Verrocchio. No. Estás hablando del maestro. De su maestro, sí. No. Con Salai. Salai, cuya traducción en toscano es mosca. Era un jovencito promiscuo que le entraba todo, perdón por el coloquialismo, y él prefería incluso la relación con hombres. Ahora, Leonardo y Salai convivieron durante muchos años. Y entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. De ahí muchos concluyen que él era supuestamente homosexual. Lo que sí te puedo decir es que hay una similitud con Juana de Asbaje, que también fue acusada de ser lesbiana. Juana de Asbaje era guapísima, y ella lamentaba su belleza personal porque la distraían de lo que le interesaba. Leonardo da Vinci en su juventud, conocemos el autorretrato, ya anciano, en su juventud era una persona muy atractiva, y no le sobraban las invitaciones a tener relaciones amorosas, y él quería concentrarse en su trabajo. Como bien dices, él no nada más le interesaban las artes, le interesaba también la investigación científica. Fue un hombre universal, sí. Excelente, bueno, pues te tomo la promesa para más adelante hablar, porque me parece una de las personalidades más interesantes de la humanidad, la de Leonardo da Vinci, y es ahora sí que como mi imagen, mi paradigma en cuanto a ser humano. Toño, ¿algún punto de contacto? Mi correo electrónico, antonioalvarezmeste@hotmail.com.